Cuando en la pareja hay hijos de uniones anteriores, surgen diferentes emociones y podríamos enumerar muchas, pero ¿saben lo que surgen? Retos tremendos en estas parejas reconstituidas. Y por eso tenemos dos expertos en esta casa para abordar el tema con mucha profundidad. Está con nosotros la psicóloga Fabiola Rojas. Fabiola, bienvenida. Muchísimas gracias. Y el licenciado Belisario Solano. Don Belisario, como siempre, un placer tenerlo aquí en su casa. No, el gusto es mío, Patricia, un placer. Belisario, para arrancar de una vez, porque uno dice, wow, parejas reconstituidas, a diario oímos de esto. ¿Cuántas parejas? Hay muchas. ¿Es frecuente aquí en nuestro país en un segundo matrimonio? Sí, claro. Aquí vamos a hablar de un concepto que me encantó por parte de la producción del programa de hoy, que es el tema de familias ensambladas. 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 Es un término que tal vez no lo hemos escuchado mucho, es un término que tal vez no se ha trabajado desde la doctrina, desde la jurisprudencia y tampoco se ha trabajado desde la práctica jurídica o desde el operador del derecho. Pero entendemos como familia ensamblada aquellas que se originan a partir del segundo matrimonio o unión de hecho, cuando uno o ambos integrantes de la pareja tienen hijos de una unión anterior. Es decir, cuando usted se divorcia y se vuelve a casar y tiene hijos menores o adolescentes y los incluye en esa nueva relación de pareja. Recordemos que el año pasado hubo en Costa Rica casi 24,000 matrimonios y hubo cerca de 11,000 divorcios, y entonces eso significa que de cada 100 matrimonios, 45 se acabaron. 45. ¿Okay? Eso significa que, exacto, hay un crecimiento importante de las segundas oportunidades. Nos volvemos a casar, volvemos a tener familia, entonces ya están tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Correcto. Y entonces ya hicimos ese ensamble y a partir de ahí se derivan entonces todas las repercusiones legales que podríamos señalar a partir de ahora. Y yo pregunto, tal vez para que ustedes lo tengan en casa ahí, ¿estaría usted de acuerdo en que se le obligue a pagar pensión alimentaria a sus hijastros? Ok, se lo dejo para que usted lo reflexione. ¿Podría ser que el Estado o que un juez le obligue a uno a pagar pensión alimentaria al hijastro o al hijastra? Pero ¿es en qué momento? Si esa segunda... En la segunda oportunidad. Pero si en esa segunda oportunidad, o sea, si se separa esa segunda oportunidad, ¿por qué pensión alimenticia digamos, a los yo vivo hijastros? con usted tiene 2 hijos, y yo me voy y me caso con usted ya, y yo asumo la obligación no solamente de esa casa nueva, de sus 2 hijos, porque llevo comida, porque los atiendo, porque le doy regalitos, porque le doy ropa, etcétera, etcétera. Y en alguna medida vengo colaborando con los gastos de manutención de ese hogar. ¿Cierto? A partir de ese momento surge la obligación alimentaria para mí. ¿Podría usted mandarme a mí para cobrar pensión alimentaria para usted en su condición de esposa y a su vez meter dentro de los gastos en que incurre usted con sus hijos? Déjela en la mesa y ahora, mientras que nuestro público también reflexiona con respecto a este interrogante. Sí. Cuando se dan estas familias ensambladas, reconstituidas, ¿quién manda a quién, Fabiola? Porque de repente surge esta duda. Sí, claro. Bueno, usualmente la persona que debe mandar es el padre del vínculo con el hijo, o sea, el padre biológico del hijo. ¿Por qué? Porque si no entran en juego un montón de cosas. Entre estas, usted no es mi mamá porque usted me va a mandar, usted no es mi papá porque usted me va a mandar. Entonces, quien tiene que mandar es el padre o la madre de vínculo biológico. Pero qué difícil, porque en el día a día la persona que está ahí es ese otro, el papá, digamos, el padrastro o la madrastra, y los límites y educar es a diario, ¿verdad? Sí. También. Ahora, eso es un punto muy interesante el que usted está diciendo, porque, por ejemplo, cuando la pareja ya lleva su tiempo, ya es una pareja consolidada, es una familia como tal, y conforme va creciendo y como se va dando el tiempo, ya esta figura de autoridad, esta nueva persona, este nuevo esposo, esta nueva esposa, empieza a formar un vínculo con este hijo. Eso es lo ideal, por supuesto. Sí, claro. Entonces, en ese momento es que empiezan a tener un poco más de autoridad y ahí va surgiendo naturalmente esta parte como de poder irle dando límites, irle diciendo cómo se pueden establecer ciertas reglas, y el chico las va aceptando conforme va creciendo esta unión, pero tiene que darse con mucho cuidado y con mucha naturalidad, ¿verdad? Porque si desde el inicio el padre o la madre, digamos, deja ese rol de autoridad, lo que pasa es que entra el padrastro, la madrastra, y lo que va a suceder es que ese niño o esa niña no le va a gustar, se va a sentir totalmente amenazado. Entonces hay que dar un tiempo para consolidar el vínculo, primero antes de establecer una figura de autoridad. Bien, vamos a retomar entonces el tema de la pensión, pero no el que planteaste todavía, Belisario, sí, sino que cuando uno tiene una nueva relación, este papá o esta mamá puede renegociar la pensión alimenticia, digamos, si yo me caso de nuevo.
Digamos, si usted es mi ex esposa. Ajá, correcto. ¿Ok? Y se va a casar de nuevo. Ya me casé y Entonces, ahora, exacto. Yo feliz de la vida voy y la entrego de la mano porque me libero de la pensión. ¿Cómo me libero de la pero ¿cuál Claro, pensión? La pensión suya. La mía, nada La más. suya. Ok. La que yo tengo con respecto a los hijos no se puede liberar. Ineludible, exacto. ¿Ok? Ok. Entonces, consejo que le doy siempre yo a las mujeres que están en esa condición, que tienen pensión para ella y pensión para los 2 hijos, es que renuncie a la pensión, pero que negocie que el monto correspondiente a la pensión que usted recibe se distribuya a favor de sus 2 hijos. Entonces, el ingreso va a ser el mismo. Queda seguro ¿Ok? Va a ser el mismo. Exacto. Usted no puede tener pensión. Usted no puede pretender que yo la mantenga cuando usted tiene otra relación de pareja, cuando usted tiene bienes suficientes para atender sus necesidades o se va a casar con otro. ¿Ok? Para eso, usted, si se casa, quiere casa y que también el nuevo marido apechugue con la responsabilidad de los gastos de mantención suyo. No, yo no puedo asumir eso. Pero yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, pretender quitarme de la pensión de mis hijos, aunque usted se case. ¿Ok? Aunque usted se case, yo tengo que seguir pagando. Igual tengo que hacer un aporte por concepto de vivienda, por concepto de zapatos, ropa, alimentación, diversión, etcétera. Si mis hijos van a divertirse con usted y van con su nuevo marido a divertirse, yo también tengo esa obligación de ayudar a mis hijos, para que vayan al cine con el padrastro, para que puedan viajar fuera del país con el padrastro. Ok, pero esa obligación no cesa porque la pensión es irrenunciable con respecto a los hijos. Pero esa figura que dijiste tendría que ser desde el día 1 que me separo, el que es el yo renunciar a mi pensión y que sea dividida en mis hijos, esa otra porción. Yo diría ¿verdad? que en eso las mujeres tienen que tener un muy buen tacto en el manejo de la relación con el ex para efectos de poderle garantizar a él y generarle la duda y la necesidad de que el monto que yo estoy recibiendo por concepto de pensión no lo dedico para mí, en realidad, mira, es para tus hijos. Ok, siempre durante los 5 años que me has pagado pensión no lo he gastado yo, se lo he dado a nuestros hijos. Por eso seguir pagándole a nuestros hijos. Firmemos el convenio, hagamos el acuerdo conciliatorio, presentémoslo al juez, homologuemos, cambiemos la pensión alimentaria y establezcamos un monto mayor a favor de los menores. Excelente. Ahora, Fabiola, mencionaste algo, pero realmente mis hijos se pueden sentir invadidos con una nueva figura paterna, con un nuevo caballero en mi casa. Esto, ¿verdad? ¿Cómo manejarlo? Sí, claro. Se pueden sentir invadidos, amenazados, celosos, tristes, rebeldes, un montón de Todas cosas. Todas las emociones que mencionábamos. Sí, muchas. También felices, por supuesto. O sea, pueden pasar desde la felicidad al amor en cuestión de segundos. Entonces, es algo que se puede dar. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Es muy importante primero que el padre de familia establezca un vínculo muy seguro con su hijo, para que no vaya a sentir que entonces la nueva figura va a invadir ese espacio y que de repente empiece a perder la posibilidad de poder estar con mamá o con papá. Eso es un primer punto importantísimo. Y el segundo punto es irle dando pie poco a poco a esta nueva figura, establecer un vínculo con este hijo, hijastro, digamos, en este caso. Es que suena, suena, ya el nombre está horrible, pero bueno, es así como funciona, hay que ir dando tiempo. Fabi, ¿cómo empezar a introducirlo? O a introducirla, porque puede ser mamá o padrastro o madrastra, ¿verdad? La otra figura, digamos, la mamá o el papá de los hijos, ¿cómo introducen de manera sutil, así como lo decís? ¿Cuál sería una buena herramienta? Sí, bueno, yo creo que el respeto siempre es muy importante y creo que primero, antes de introducir, hay que ir hablando un poco. ¿Verdad? Mamá está empezando a salir con una persona que la está haciendo sentirse muy bien. ¿Cómo te sentirías al respecto? Siempre estas partes son importantes, no podemos brincárnoslas. A veces en consulta vemos casos en donde simplemente el chico se da cuenta que papá tiene otra relación porque le dio un beso a la muchacha y de repente el chiquito se queda impresionado. Me explico, es que es algo sumamente complicado. Entonces hay que ir poco a poco y sobre todo basándose muchísimo en el respeto, introduciéndole, irle hablando poco a poco. Posteriormente, ir fomentando la parte de hacer visitas cortas. Por ejemplo, yo nunca voy a recomendar que de buenas a primeras se vayan a la playa todos juntos como si fueran una familia feliz. No, si el chiquito apenas está empezando a conocer a esa otra persona. Y hay que ir viendo cómo lo va tomando. Y por supuesto, si empezamos a ver cambios conductuales y emocionales en este niño, es súper necesario buscar ayuda, porque entonces eso significa que puede generarle un issue importante a trabajar. Ok. Por cierto, en los periódicos hay una noticia, y hablando de gente a la farándula, ¿verdad? Gente muy conocida, la hija de Maradona, por ejemplo, sale, denunciando prácticamente que qué barbaridad que su ex, el Kun Agüero, este famoso deportista, sale en los periódicos paseando con la nueva novia y con el hijo de la novia, pero no se llevó al hijo de ella, no se llevó a su propio hijo a pasear. Eso es demandable.
O uno puede en eso, tiene territorio libre de hacer lo que le dé la gana y darle prioridad a otros y no a los hijos de uno. Ok, ya ahí usted tiene que establecer entonces la demanda de pensión alimentaria de acuerdo al estilo de vida que el padre tiene, a efectos de que el hijo pueda disfrutar del mismo estándar de vida del padre. Si el Kun Agüero pasa en un yate y anda en el Mediterráneo, pues entonces perfectamente él puede darle esa misma calidad de vida a su hijo. Y obviamente, como el hijo no puede ir solo, va a tener que ir con la mamá, pues entonces los gastos van a tener que ser cubiertos también por el obligado alimentario. Entonces hay que tener muy claro con respecto a ese estilo de vida que uno como papá puede tener, porque ese estilo de vida hay que reflejarlo a favor de la familia, hay que reflejarlo a favor de los hijos naturales que uno tiene, de los hijos legítimos, no, perdón, todos son legítimos, de los hijos naturales que uno tiene. ¿Okay? Porque en virtud de eso surge esa obligación demandable para que ese niño que está reclamando el mismo estándar o el mismo estilo de vida, pues lo pueda disfrutar. Y pasa muchísimo, no solamente con el nieto de Maradona, aquí en Costa Rica lo vemos muchísimo, ¿verdad? Papás que se llevan a los hijos de la novia, sí. ¿okay? A hoteles 5 estrellas y lo publican en el Facebook y después no quieren pagar 50,000 pesos de pensión alimentaria a favor de su propio hijo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces esas cosas las vemos aquí todos los días, no hay necesidad de ir más allá porque ocurre y con un grado de mezquindad por parte de ese padre biológico, precisamente porque lo que no quiere es darle un 5 a la mamá de su hijo para que lo administre. Ahora, ¿y qué pasa con los hijos? Porque la verdad es que, bueno, chirrisquiticos quizá no se dan cuenta, pero en la medida que ya van creciendo, se van dando cuenta, resentimientos, cómo manejarlo también, porque ellos sufren de ver esas preferencias. Sí, claro. Claro que sí. Ahora, acá lo que es muy importante es que si fuese que empiezan a darse estas diferencias desde que están chicos, entonces es muchísimo más la ganancia porque podemos ir poquito a poco manejando el tema con mucha más naturalidad, ir poco a poco entendiendo que su papá o su mamá tienen un estilo de vida diferente y que bueno, o sea, pese a que no es lo que idealmente debe de ocurrir, va a ocurrir, porque es que tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo manejar el asunto? Bueno, cuando los chicos ya están creciendo, irle explicando, pero yo creo que la posición del padre siempre es muy importante. Entre más natural pueda ir viendo el asunto, más natural lo va a ver el hijo, porque nos encantaría pensar de que este papá, ¿verdad? Si va a hacer estos viajes, trate en la medida de lo posible de hacerlos con mucha cautela, que el otro niño se sienta tomado en cuenta, pero ¿cuánto realmente ocurre eso? Sí, es que hoy por hoy es casi inevitable. Esto no pasa, y además con el Facebook y todos los... Sumémonos a un simple regalo, hago diferencias en los regalos para los chicos, por ejemplo. Claro, entonces... Me parece a mí que en la medida en que yo como madre trate de darle un aspecto natural al asunto, ayuda a la percepción del niño. Pero el problema es que cuando la mamá empieza a decir, o el papá, qué barbaridad. Pero es que yo creo que los adultos somos los que además lo hacemos más obvio, ¿verdad? Claro, entonces ahí el chico empieza a decir, hay algo que está pasando, hay algo que aquí está mal. ¿Será que no me están queriendo igual? Entonces, creo que la clave inicial es que uno como padre de familia tome el asunto lo más natural posible, ¿verdad? Hay un punto que es importante en esto de las familias ensambladas, es que la familia ensamblada en sí mismo no existe. La familia ensamblada se hace y se construye. Correcto. Y para eso se requiere tiempo. Los psicólogos hablan de una relación de 4 a 7 años para poder ensamblar verdaderamente una familia. Entonces, de tal manera que si usted y yo mantenemos una relación sabiendo usted que yo tengo 2 hijos, que usted tiene 2 hijos o 3 hijos y que yo voy a irme a vivir a tu casa o vamos a irnos a vivir a una casa que vamos a pagar o que vamos a comprar usted y yo, a partir de ahí tenemos que crear las reglas mediante las cuales vamos a construir esa familia. Sí, claro. Mis hijos vendrán a vivir los fines de semana cada 15 días, estarán con nosotros. ¿Qué pasa usted en el rol de madrastra? Esos fines de semana. ¿Cuál es su responsabilidad en el ejercicio de la guarda de hecho que usted tiene sobre mis hijos? Porque tengo que salir de fuera del país, pero mis hijos se van a quedar el fin de semana en nuestra casa. Exacto. Te quedas vos a cargo de mis hijos. Y tiene que funcionar como si fuera la de ellos. Exacto. Y entonces tiene que funcionar eso. ¿Y qué pasa entonces en relación con las normas de convivencia y el respeto que debe existir? ¿Estaría usted sustituyendo la relación de la mamá de los niños? ¿Estaría usted cumpliendo ese rol de mamá? Y estaría dándose esa sobreposición en ese rol materno, o yo en el caso del papá de tus hijos, en mi rol de padrastro en relación a tus hijos, yo estaría
opacando el rol que ese progenitor tiene con respecto a tus hijos. Y aquí la doctrina y la jurisprudencia ha venido tratando de resolver estos asuntos. Hay casos en Cuba, hay casos en Ecuador, hay casos en Italia y Francia, que yo estuve investigando un poquito, la misma Argentina, que ya vienen dando ciertas luces con respecto a los efectos legales de la familia ensamblada, con el tema de la guardia, crianza, educación, con el tema de la pensión alimentaria, con respecto al régimen de visita. Le decía a Fabiola ahora en extra cámaras, bueno, ¿qué pasa si usted y yo nos hemos casado y yo amo a tus hijos, que no son mis hijos, pero rompimos, terminamos? ¿Puedo yo exigir un régimen de visitas a favor de esos niños? Y es que pasa. Sí, claro. Porque los amo. Sí, ok, y me pero aman. atrasemos, más bien hagamos Echemos para atrás. echemos para atrás. Si todavía usted recién está llegando a esa casa de Fabiola, recién está llegando donde Fabiola tiene 2 hijos. Así es. ¿Hasta qué punto se convierte esa situación en obligaciones suyas? En el caso de todo lo que son gastos, tengo que empezar a pagar. Hay situaciones diarias o repentinas de los chicos que van a ser mi responsabilidad en este caso. Hay corrientes mundiales que ya vienen y que podrían llegar a Costa Rica, porque en Costa Rica hay una situación que es real. Yo conozco muchísimos casos en donde el señor se casa con la muchacha y no solamente asume los gastos del nuevo hogar, sino que también en ese afán de colaborar y de ayudar, porque yo gano un poquito más, pues le pago los estudios a mi hijastro. Le pago. Sí, si están en capacidad, Sí. exactamente. Usted puede ir a muchos colegios y escuelas y estoy seguro que usted me está viendo, que sabe que esto es absolutamente cierto, que los padrastros le están financiando a los hijastros esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Surge una obligación alimentaria ahí? En este momento en Costa Rica, no. Ningún juez se ha animado o se ha atrevido, o tal vez ningún abogado se ha atrevido a cobrar pensión alimentaria por esos hijastros. Habría que ver qué pasa si alguien se atreve a partir de ahora a hacerlo, porque la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 27, es clarísima con respecto a la obligación que surge de parte del guardador del menor para atender las necesidades de... Si tomáramos esa norma a nivel internacional, podríamos pensar que podría haber una obligación. ¿Ok? El deber de cónyuge, de esposo y esposa que yo tengo con respecto a ella, de la ayuda mutua. Entonces, en alguna medida, ese deber de ayuda mutua que yo tengo como esposo de Fabiola, me obliga en alguna medida a ayudarle en los gastos de manutención de tus hijos. Claro. Eso no se ha aplicado acá, pero Cuba ya lo aplica, Ecuador ya lo aplica, Argentina ya lo aplica. Hay normas a nivel internacional que vienen a dar fundamento jurídico a eso, y que no estaríamos tarde de que algún diputado o alguna diputada se le ocurra hacer algunas modificaciones al Código Niñez y Adolescencia y copiar el artículo 45 del Código Niñez y Adolescencia de Cuba, por ejemplo, que ya lo dice expresamente. Usted tiene la obligación de atender esas obligaciones alimentarias. Ok, pero en este momento es de buena fe de cualquiera. Ahorita ¿verdad? lo hacemos hasta el por momento. amor. Ahora, Fabi, ¿qué pasa, por ejemplo, si los ex suegros, ¿verdad?, llegan a visitar a mis hijos, pero acuérdate que yo tengo hijos con el hijo de ellos, pero nuevos hijos con esta pareja. Y entonces ellos obviamente vienen a visitarlos y les traen solamente regalo a sus nietos. ¿Cómo manejo la situación? Bueno, quiero aclarar que no es la situación ideal. Pero ocurre todos los días. Pero ocurre. Y esto es importante manejarlo. Entonces es una muy buena pregunta. Ahora, ¿qué hace uno en estos momentos? Igualmente, tenemos que tratar de nosotros como adultos tener muchísima madurez, manejarlo con mucha naturalidad, y hay muchísimas gracias, y aquí que ya, y qué lindo el regalo, y aquí que esto y que el otro, pero a mí sí me parece que posteriormente es muy importante sentarse con los chicos, hablar de lo importante que es el amor, que los regalos son necesarios, son lindos, son bellísimos, pero que de alguna u otra forma no es lo primordial en una familia. Esto es importante como para tratar de solapar de alguna u otra forma la situación, pero sobre todo es como la forma en cómo yo voy a reaccionar. Si yo reacciono dándole mucho hincapié al asunto, esto va a generar un tema en el niño. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Posteriormente, invitar a estos chicos que recibieron su regalo a compartir con los chicos, con mis otros hijos, el regalo que tuvieron, si esto es posible, porque no siempre se puede dar en todos los lados, y no siempre va a ser posible, porque puede ser que el chiquito diga, no, esto me lo trajo mi abuelito, mi abuelita, y listo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno sí puede hacer una recomendación y decirles, bueno, lo que pasa es que así como a veces puede ser que usted cumple años y a usted le felicitan y le dan un regalito, en esta ocasión vino su abuelito y le trajo un, exacto, pero siempre manejando esto con mucha naturalidad para que el chiquito sienta, ¿qué pasa?
que nada más allá está ocurriendo. Después le tiramos la chinita, diría mi papá, a algún otro familiar y darle la oportunidad a mi hijo que de alguna forma reciba alguna muestra de cariño también él, para que sienta que él también tiene su espacio. Ahora, vámonos a otra situación y a una situación, diría yo, extrema, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo la decisión, tengo un matrimonio maravilloso, mi segundo matrimonio, el otro, mi exmarido simplemente como que se lavó las manos con respecto a las responsabilidades de mis hijos? ¿Qué tan recomendable es yo apelar a que mi nuevo marido le dé el apellido a estos chicos? Que esos son los grandes errores que se cometen en las relaciones de pareja, en donde aquí no va a ser fácil porque ya tus hijos tienen el apellido, su apellido biológico, papá. claro. Entonces, la única posibilidad que queda es suspensión de la patria potestad, extinción de la patria potestad por el abandono a sus deberes alimentarios, ¿ok? Y entonces, a partir de ahí, ya los chicos podrían ser dados en adopción. Entonces, hay que entrar a valorar ya desde el punto de vista psicológico, y el campo es de la experta acá, ¿ok? ¿Qué tan conveniente es que mis hijos adopten entonces el apellido de mi esposo y que pasen a ser a partir de ahora entonces hijos legítimos de él? Pero hacerlo a través de la figura de la adopción. Aquí lo más grave de todo es que tus hijos no tengan los apellidos, que vos tengas dos hijos y que no tengan los apellidos del papá, sino que solo de la mamá. Claro. Y entonces yo llego, me gano el cariño tuyo, voy a tu casa, me gano el cariño de los chicos y 4 o 5 años después o 3 años después, yo los reconozco como si fueran mis hijos, lo cual es ilegal, pero se hace todos los días aquí en este país, lamentablemente, porque llegan al registro y dicen, no, este es mi hijo, no hacen prueba de ADN. Lo grave es, pues, a los 3, 4 años usted y yo terminamos y después usted quiere quitarle los apellidos porque necesita el apellido del padre biológico. ¿Qué haces en ese caso y cuáles son las consecuencias? Entonces ahí entramos a un tema gravísimo porque está el interés del niño de saber quién es su papá y está la obligación del papá biológico de atender esas necesidades. Entonces mejor no echar cargas donde no corresponden. Excelente. Sí. Y a mí me gustaría agregar que a veces ha ocurrido, por lo menos a mí me ha pasado en casos a nivel de terapia, que de repente es el padrastro que le dio el apellido a los chicos, que de repente dice, ya yo no quiero Ya me cansé. ya me cansé, ya yo no quiero tener esta Exacto. responsabilidad, quiero que le quiten los apellidos. Ay, no, qué juego. Lo he hecho Entonces, muchas veces yo, me ha tocado a mí muchas veces sí. en la oficina. Mejor Claro. es que den lo que quieran, pero sin necesidad Claro. De afectar al niño. Claro. Pues sí. Ahora, otra situación también que se da es, por ejemplo, mi exmarido decide ya iniciar otra nueva relación, otra nueva pareja, se casa con esa relación, ¿verdad? Nueva. Y entonces apela a que le bajen la pensión, porque ahora tiene que mantener 2 casas, ¿verdad? Entonces la cosa se le complica. Y esto se puede pedir que le bajen la pensión porque ya tengo una nueva relación formal, podría Exacto. decir, ¿sí? Sí, eso ocurre todos los días también aquí en este país. Y en los juzgados están llenos de incidentes de rebajo de pensión precisamente porque me acabo de casar. Hay jueces que han dicho con contundencia que cuando usted decide casarse por segunda vez y quiere ensamblar una nueva familia, ya usted sabía las obligaciones que tenía previo. Entonces usted tenía que haber sido una persona responsable y entender las repercusiones que eso lleva. Me parece un criterio válido. ¿Ok? Pero hay otros jueces que han dicho, bueno, usted también tiene el derecho de hacer su vida. Usted también tiene el derecho, ¿ok?, de disfrutar en una nueva pareja, en una nueva familia. Por lo tanto, a partir de ahí, accedo al rebajo de la pensión y entonces redistribuimos la miseria. Y entonces ahora se baja esa calidad de vida o se bajan esas condiciones. Esos son 2 criterios que por ahí andan en nuestros tribunales de justicia dependiendo del carácter o el temperamento de los jueces de pensiones. O sea que eventualmente ¿Ok? sí se da. Eventualmente sí se da, claro. Te repito, ahí conozco algunos casos en los que se ha aceptado esos rebajos por un cambio de circunstancias en virtud del derecho humano que tiene usted De rehacer mi de vida. rehacer tu vida. Y también pareciera que es válido. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo como papá me doy cuenta de que la pensión que le estoy dando a mis hijos, ¿verdad? A mi ex esposa, digamos que yo tengo 2 hijos con ella y ella tiene 1 más o 2 más, pero que de repente ese dinero se distribuye para todos los chicos de ella. Y entonces me estoy dando cuenta y es evidente, porque a lo mejor se le tenía que comprar un par de zapatos nuevos o necesitaba algo para el cole o qué sé yo, y fue evidente que no se logró. ¿Qué puedo hacer? Imagínese que los tribunales no le permiten a uno pedirle una rendición de cuentas. Yo no puedo, como papá obligado alimentario, a pedirle a usted como mamá que me entregue una administración del monto de la pensión. Que eso está prohibido. En alguna medida es hasta violencia.
violencia, veras? sí, eso Ok. es violencia Ujú. en contra de la mujer, ¿verdad? Me parece razonable. Entonces, ahora, ¿qué es lo que le queda al hombre y qué es lo que hacemos los operadores del derecho? Pues si yo siento que el monto que yo estoy dando es demasiado para atender las necesidades de mi hijo y yo estoy percibiendo que esa plata se está distribuyendo en los otros hijos que no me tocan a mí, ¿ok? Entre comillas, que no me tocan a mí, entonces lo que hago es un incidente rebajo de pensión. Por la vía del incidente rebajo de pensión, ahí sí obligo a la mamá a tener que demostrar cuáles son las necesidades de mi hijo y cuánto es la necesidad que tiene mi hijo. Y entonces ahí me voy a dar cuenta en qué gasta la plata, cómo gasta el dinero y el juez me va a determinar si efectivamente estoy pagando más y me puede acceder a rebajarme ese monto de la pensión alimentaria. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y esta pregunta creo que va para los dos, ¿cómo tratar, empecemos con Fabi, cómo tratar si mi hija, digamos, va a los el fin de semana que le toca con papi, se va para la casa de papi, papi tiene otra compañera y esta compañera le habla feo, digamos que le habla feo, no lleguemos a que la maltrates físicamente, pero que le habla feo, la hace de lado y realmente la chiquitina viene siempre triste. ¿Cómo manejar esto también? Sí, y pasa mucho, Patri. Eso es sumamente lamentable. Bueno, a mí me parece que una de las formas en cómo esto se puede manejar es tratar de hablar con este papá, o con esta figura que tiene su nueva pareja y que la pareja exactamente le está hablando mal a la niña. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de buscar la comprensión que la chica se está sintiendo mal, que su hija no se está sintiendo bien y ver cómo lo logramos. Ahora, ¿qué puede hacer esta niña? Esta niña puede inicialmente tratar de tener el tema con su papá, o sea, tratar de hablarlo primero con su papá. Pero si no tiene un vínculo tan cercano porque puede sentir que de repente papá se va a unir a su nueva esposa o a su novia, entonces lo que ella podría hacer es hablarlo con la mamá y que mamá, papá y ella se sienten y dialoguen sobre lo que está ocurriendo. Bueno, ¿verdad? eso sería ideal, ¿verdad? Eso es lo Ojalá, ideal. sí, sí. No siempre ocurre, Ujú. pero lo que pasa es que a mí me parece que uno tiene que tratar de buscar la forma en cómo podemos comunicarnos y tratar de El entendernos. beneficio de en todos. los menores al final, Sí, ¿verdad? es en beneficio de ellos, Así es. porque son temas de todos los días y pasa constantemente y es lamentable, porque este chico se va sintiendo cada vez peor, peor, y lo que pasa es que empiezan ahí otras sintomatologías emocionales que para nada son funcionales. ¿Podría prohibir yo la visita? Es decir, pedir que no vaya, y si la chiquitina dice, no quiero volver, No va, simplemente se respeta el interés superior del menor. pero Ok. tengo que ir a demostrar a un Tenemos que a un mostrarle al juez de familia, sí. exactamente, o a la policía en ese momento, por ejemplo, si la niña tiene que ir el sábado y domingo con el papá y la niña no quiere ir, pues entonces simplemente se llama al 911, se llama a la policía, se hace un acta, se consigna que la niña de 7, 8 años no quiere ir por estas y estas y estas razones y luego se presenta el incidente de suspensión del régimen de visitas o de modificación del régimen de visitas. Sobre este tema es muy importante. Estamos hablando de familias ensambladas. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de que hay tantos divorcios en Costa Rica, hay muchas nuevas familias que están surgiendo, pero ya no familias con el rol tradicional que teníamos, sino ahora con este nuevo concepto de familia que sería el ensamblaje de una nueva relación que parte del principio que hubo una pérdida y que en consecuencia al haber pérdida hay cambios y que tanto tiene que ajustarse usted como mi ex esposa, yo como ex esposo y nuestros hijos tienen que ajustarse. Y los hijos tienen que entender también que papá y mamá tienen derecho a hacer su vida, a ser felices, que no le pueden cercenar esa posibilidad a ellos, a su papá y a su mamá. Hay mamás que deciden condenar su vida y decir, no, yo no me caso, no me vuelvo a juntar, no vuelvo a hacer una relación de pareja por mis hijos. Pero cuando se dan cuenta que los hijos cumplieron 21, 22 años y se fueron y quedaron solas, abandonadas y no construyeron un proyecto de vida, dicen, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Pero Ahora, si entendemos que usted ajá. tiene una oportunidad y que tiene una segunda oportunidad, ¿por qué no te la das? Sí, 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 por supuesto. Hay televidentes, muchas amigas preguntando. Hay otra consulta, por ejemplo, que dice que ella tiene una chiquita de 15 años, ¿verdad? Quiere sacarle el pasaporte porque tiene Ajá. la ilusión Sí. de hacer un primer viaje y Perfecto. el papá biológico dice que no le da la literal gana de firmar. Qué bueno, no se preocupe. ¿Cómo? ¿Y cómo hago? Hombre, qué bueno, ni se preocupe. Por eso, no le haga caso al papá biológico, no se riegue las biles, no se punce el hígado, estése tranquila, busque un abogado, una abogada de familia o vaya directamente al juzgado de familia, haga la solicitud de autorización de salida del país y de trámite de pasaporte. Si él no quiere firmar, simplemente el juez va a dar la orden para que Migración le entregue el pasaporte y le permita la salida del país. Los trámites son muy sencillos, los trámites son muy simples, duran entre 3 y 4 meses. Si estás pensando en salir el fin de año, empiece ya el trámite mejor para que usted pueda tener su permiso de salida. No le ruegue al agresor, no le ruegue a su papá, que en realidad lo que está haciendo es cercenando un derecho humano de libertad de tránsito y usted como hija puede pasear y salir donde quiera.
Vean qué Ve curioso, cuenta. vean qué Así curioso. directo. Ahora que estábamos hablando precisamente de reconocer a los chicos, nos está escribiendo una amiga televidente que dice que el hermano empezó a traer a una nueva novia a la casa, ¿verdad? Pero esta nueva novia tenía un chiquitín, un bebé, y entonces en este amor, cuando todo es perfecto, Los amamos él todos. tomó la decisión de reconocer a este Lo que chiquitín. decíamos. ¿ok? Bueno, la relación se acabó Ajá. y entonces lo están demandando. Pensión por el chiquitín Así y es. pensión por ella. Así es, exactamente. Y ahí está ella en total legalidad. Bueno, si la relación, si él se casó con ella, me imagino, porque para poder ella exigir pensión para ella tiene que estar casada o haber vivir convivido 3 años. Ajá, ¿verdad? 3 años y haber logrado el reconocimiento de la unión de hecho. Pero con respecto a la pensión para el niño, si él lo reconoció Ahí no hay como tal, quite. ahí no hay quite. Usted Ok. tiene que seguir pagando y son las consecuencias de esos De amores asumir que estos matan. actos, sí, claro, por supuesto. ¿Qué hago, por ejemplo, con mis hijos adolescentes, Fabiola? Si yo traigo una nueva pareja, pero literal no lo soportan, se portan pésimo, le contestan mal, o sea, no quieren un hombre, un nuevo hombre en la casa. Y Dios guarde, si tiene otros hijos, dicen, hermanastros, no. Sí, sí. Hay que dar tiempo, Patri. Definitivamente hay que dar tiempo. De 4 a Aquí, 7 años. exacto, exacto. No podemos brincarnos estos procesos de duelo y de aceptación y de que ellos vayan consolidando con esta nueva persona. Definitivamente no hay forma de poderlos meter a regañadientes, porque lo que vamos a generar en este caso es aún así un adolescente mucho más rebelde. Entonces no vamos a querer esto. Un adolescente que va a estar enojado, que va a estar frustrado, que ya de por sí su etapa es una etapa bien complicadilla, digamos, en algunos casos, casi que en la mayoría. Entonces tenemos que ir dando chance. Ok. Y acá el mejor remedio es el tiempo, digamos. O sea, ahora, ¿qué podríamos ir propiciando? Bueno, si sabemos que a este adolescente le gusta hacer estas actividades, tratar de que esta nueva figura se trate de involucrar. Tratar de que la figura, pues si sabe que al chico hay cosas que definitivamente no le guste, pues entonces tratemos de respetar esto. Exacto. Tratemos de ir poco a poco, de ir viendo, de conocerlo, de ver cómo podemos conocer a este chico y a este hijastro de alguna u otra forma para ver cómo podemos irle llegando. Es que tenemos que ir teniendo Hay que cuidado. hacerlo suavemente, ¿verdad? Mucho. Ahora, ¿qué pasa? O hay un punto donde el padrastro podría tener la misma autoridad que el padre biológico. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que cuando hay un vínculo cercano, cuando se desarrolló una cercanía saludable, favorable, puede llegar incluso a tener el padrastro o la madrastra mayor peso para poder establecer ciertos límites o hablar de ciertas formas que incluso el padre o la madre biológica. Esto puede pasar en la parte emocional y es válido. Es válido. A nivel legal, ahorita el licenciado nos Vamos va a ver a si ir la parte diciendo. emocional Pero liga con la a legal, nivel ¿verdad? emocional puede pasar, Ok. incluso puede pasar de manera, en muchos casos puede ocurrir que de repente hay más cercanía con esta Sí. nueva figura Es que con su cierto. propio padre biológico, madre biológica. Entonces, este padrastro o madrastra puede funcionar como una persona para irle dando ciertas pautas a nivel de crianza y funciona y es válido. ¿Y en la parte legal, Beli? En la parte legal funciona la fórmula del deber o los deberes y los derechos. Dependiendo de cómo usted vaya construyendo la relación y vaya ensamblando esa relación con sus hijastros, ¿ok? Eso va saliendo natural. Entonces, no va a haber motivo de imposición ni de autoridad. ¿Por qué? Bueno, porque yo mismo le voy a atender sus necesidades alimentarias a tus hijos, sin necesidad de que yo sienta que es una obligación, sino lo hago porque te amo y los amo. A partir de ahí surge la posibilidad de que el hijo llegue y diga, ¿usted puede acompañarme para una reunión de padres de familia que hay o hay una actividad en la escuela? Me encantaría que fueras. ¿Ok? Ese es un deber propio del papá biológico. Pero ¿qué pasa si el niño en sí mismo viene y me dice, me encantaría que fueras a la escuela? Claro, ¿Ok? claro. Entonces, ahí el papá biológico debería entender y comprender de que más bien hay una persona que lo acompaña, que le ayuda y que está ayudando en la crianza de su hijo y que no está sustituyendo su rol parental. Exacto. Entonces, ahí me parece que es muy importante establecerlo. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que hay? En realidad lo que hay es una guarda de hecho, una guarda crianza de hecho. ¿Tiene repercusiones jurídicas esa guarda crianza de hecho? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo castigo físicamente a ese niño? Estoy cometiendo un delito. ¿Ok? Entonces hay un deber de abstención de mi parte
¿ok? De respetar Eso la sí es integridad delicado, física, sí, ¿ok? ok. Y entonces, a partir de eso, uno tiene que entender muy bien que en esa relación padrastro y hijastro tenemos que construirla sobre límites muy finos, en donde la relación tiene que ir creciendo, como dice Fabiola, de manera paulatina para llegar a los mayores niveles en donde se van a expresar a los 18 años, cuando ya se pierde la patria potestad por parte del padre biológico y lo que queda ahora sí es la afectividad y el cariño, a ver qué es lo que hemos logrado construir en esos 10, 12 años de convivencia. Entonces, hoy día nuestro código de familia no le da a ese padre o a ese padrastro esa responsabilidad, no le da ese derecho tampoco, eso se le reserva al padre biológico, pero en esencia, desde el punto de vista de la guarda crianza, de hecho, sí lo estamos viviendo en nuestra sociedad. Belisario, para terminar nada más, porque no quiero dejar a esta mamá con esta preocupación, lo comentamos, una chiquita de 13 años, su hija, que le dice que no quiere volver donde el padre. ¿Ella tiene ese derecho? Sí, claro, hasta niños de 5, 6 años o de 4 años ya opinan y dicen, yo no quiero volver a mi papá, no quiero verlo a mi papá, no quiero estar porque la madrastra me pega, porque mis hermanastros me castigan, porque hay todo un ambiente que no es saludable para mí el fin de semana que yo voy. Entonces, desde esa perspectiva, máxime teniendo 13 años, ya ahí le aplica el Código Niñez y Adolescencia, en donde a partir de los 12 años, el criterio que tenga ese adolescente pesa muchísimo. Claro, habrá que ver con los psicólogos, habrá que ver con la Cámara de Gesell, habrá que ver con las valoraciones psicológicas, qué es lo que realmente subyace detrás de todo esto. Sí, para que no ¿ok? quiera. Para efectos de evitar cualquier Y inconveniente. otra chiquitita, para no dejar a otra mamá también pendiente. Si mi bebé tiene días, meses, no sé, ¿desde qué momento el papá se puede llevar solo a ese bebé? Por lo menos yo digo que desde del día siguiente que nació. Y yo le he dicho a las mamás, prepárale los biberones, prepárale todo, los pañales, y verá que después de 3, 4 horitas se lo devuelve rápidamente. ¿Ok? Entonces, sí. Eso es característico, Literal. ¿verdad? Literal, ¿verdad? Entonces, no le compliquen. Es que a uno le da pavor. Lo lógico es ya cuando el niño está en lactancia, hay que respetarle la lactancia. Ok. ¿Ok? Ese contacto con el pecho es fundamental. Es muy diferente que el niño tome su lechita, a pesar de que sea la leche materna, porque se la extrae, a que tenga el contacto con la mamá. Eso no lo cambia nada. Entonces, en eso hay que ser muy prudentes y hay que ir viendo que ese derecho humano que tiene ese niño no se le puede violentar. Bien, quedó clarísimo. Sí. Fabiola, muchísimas gracias. Un Con placer muchísimo tenerte gusto. aquí el día de hoy. Belisario, igualmente. No, yo a vos. encantado. Y este es un temazo que da para más. Familias Y- ensambladas. Y Familias podríamos hablar ensambladas. horas de este Sí, tema, así ¿verdad? es. Pero hay que Hay buscar el beneficio de los hijos, Sin duda. definitivamente. Y Sí. suave y sutilmente hacer estos cambios. Que pasen un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. buena Igualmente, orden. igualmente. Chao. Gracias. Nosotros continuamos. Verónica, lista.